Muy buenas, ¿cómo vamos? ¿Cuántas personas van? No, conectados. ¿Todavía no hay? Espera un momentico. Ya tenemos el primer conectado. ¿Quién? Ya vamos para 4. ¿Quiénes están conectados? Buenos días, ya tenemos 4 personas conectadas y están 6 personas. Bueno, van 6, esperamos que ¿cuántos son tus alumnos? 12. 12 alumnas. Qué Esperemos que bueno. todas puedan estar esta mañana con nosotros. Bueno, ¿y cuáles son las 12 alumnas, dama? Bueno, tenemos a Elida, Dora Hernández, Daisy, Andrea, la hermana Elvia, que creo que sea difícil que ella se conecten esta mañana porque están en Campo, sí. el campo. También tenemos a Zaida y Dani. Qué bueno. Saludamos a Elida, muy buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que ya estés ahí. Anoche la conectada. ignoramos. No la ignoramos, sino que no nos dio tiempo de saludar. No estaba ahí de todas estas personas conectadas y no nos dio. Vamos a tener una forma de interconectarnos. Creemos que pensamos en varias, digamos, pensamos en la telefónica, pero una persona a la vez. Y lo que creemos en este momento es que podemos intercalar haciéndolo directamente a través de el WhatsApp de Damaris, ¿cierto? Ustedes a través del WhatsApp de Damaris podemos hacer preguntas. Es más, personas que no están normalmente en el estudio, podríamos también invitarlas. Así es que si estás conectándote por primera vez, dámosle tu WhatsApp. Sí, mi número es 301-317-9064 y a través del WhatsApp puedes hacer las preguntas que tengas. También hemos pensado en otra posibilidad y es que nos llamen a nuestro teléfono fijo para que puedan interactuar con nosotros y también participar en el grupo. El número fijo mío es el 243-8090. Repito el de mi número celular para el WhatsApp 301-317-9064 y el número fijo es 243-8090. Qué bueno que ustedes puedan interactuar con nosotros, participar, que también las otras personas les puedan escuchar y atender y podamos también resolver las inquietudes que tengamos. También queremos escucharles, nos pueden ir por el WhatsApp cómo nos están escuchando, porque tenemos también otra forma de amplificarnos. Si no nos oyésemos muy bien acá, tenemos otra forma de amplificarnos. Entonces sería muy bueno que ustedes nos estén haciendo bien. Bueno, si usted quiere, no conoce mucho de la forma en que nosotros trabajamos, les voy a contar un poquito a los que no hacen parte del grupo. Nosotros estudiamos un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Es este libro que tenemos acá, también lo tenemos en pantalla. Vamos a colocar en pantalla nuestro libro Mi experiencia con Dios. Y la temática la socializamos entre varias personas, de un grupo de 12 mujeres de la iglesia, donde compartimos nuestras experiencias. Y a través de este libro hemos aprendido de que cada persona, es muy importante que cada persona tenga su propia experiencia con Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿A través de qué conoces a Dios? Y vimos, por ejemplo, cómo Abraham conoció a Dios como el Todopoderoso. Cuando Dios se le presenta y le hace la promesa de darle un hijo, Dios se le presenta como el Dios Todopoderoso. Y también encontramos cuando Dios se presenta a Moisés, se presenta como un Dios santo. Amén. Cuando nosotros tenemos luchas, dificultades, pruebas o esa relación íntima con el Señor, podemos experimentar que es Dios para cada uno de nosotros. Bueno, a través de estas 7 verdades que vemos del trato de Dios con nosotros, ¿de dónde salió esto? Sencillamente sus escritores, que fue Henry Richards y Claudia King, ellos empezaron a mirar por la escritura la necesidad que nosotros tenemos hoy de tener las mismas experiencias que tuvo
muchos personajes a la luz de la escritura. Mira, toda la escritura se nota que el trato de Dios, por ejemplo, con la vida de Abraham, con la vida de Moisés, con la vida del apóstol Pablo, ha sido un trato donde hay realidades que hay que tener. Por ejemplo, en cuanto a la experiencia con Dios, tendríamos que ver que hay un trato de Dios con la humanidad. Hoy, por ejemplo, Dios nos está tratando. A cada uno de nosotros tiene un trato especial. Hay un trato con la humanidad, pero en quienes Dios se ha acercado, hay un trato especial. Y en quienes se van a acercar a Dios, también tendrán un trato especial con Él. Vamos a mirar, por ejemplo, dentro de estas 7 realidades. Vamos a ver si tengo por aquí. Esta forma de Dios tratar con nosotros, ustedes lo van a ver aquí atrás, y es, por ejemplo, primero, la obra de Dios. Segundo, cómo Dios se relaciona con nosotros. Tercero, la invitación que Dios nos hace. Cuarto, Dios nos habla. Quinto, van a venir crisis de fe. Después va a venir ajustes en nuestras vidas. Y también hay obediencia y experiencia a Dios. Y vamos a mirar cada uno de estos pasos. Poco a poco nosotros ya en el estudio con Damaris creo que estamos en Dios habla, ¿cierto? Dios habla, estamos viendo nuestra primera parte de Dios habla. Hasta el capítulo 15 es la lección, pero vamos a ir despacio y vamos a hacer un pequeño repaso. La última vez que teníamos reuniones, estuvimos en ayuno, entonces no pudimos socializar mucho el tema, lo compartimos con los hermanos de la iglesia, pero hoy vamos a hacer un corto repaso sobre el capítulo 10, capítulo 11 y entraremos en materia. Bueno, por ahí están hablando algunas cositas porque no saben. Sí, qué bueno, nos están saludando. Aquí tenemos a Gloria Vasco. Buenos días, Gloria, qué bueno que estás con nosotros. Daisy, Andrea, Elisa Montoya, también nos está hablando Luzaida, Dorita Hernández, qué bueno. Ellas hacen parte del grupo de las 12 hermanas, compañeras que están haciendo este estudio y se han podido comunicar con nosotros en este momento. ¿Podemos dar otra vez el número telefónico para los que están conectando? Claro, a través de WhatsApp 301-317-9064 y a través del número fijo el 243-8090. Usted puede estar llamando y hacer sus comentarios. Si hay alguna interferencia o algo así, nos van a disculpar, estamos apenas organizando nuestro material, nuestro equipo, estamos improvisando, pero esperamos que eso no sea un obstáculo para podernos comunicar. Bueno, nunca lo habíamos hecho desde la casa, ¿cierto? No. De hecho, ya tenemos una lista de cosas que hacer este martes y dentro de ellas traer unos insumos que tenemos en la iglesia para que estas transmisiones tengan mejor, que sea mejor para cada uno de los hermanos. Entonces hablemos de esas verdades, de las verdades que tenemos que vivir frente al trato de Dios, a nuestra experiencia con Dios. Dentro de estas verdades tendremos la primera verdad, que es la obra de Dios. Y lo que quiere decir la escritura es que Dios está, o queremos ver a través de la escritura, es que Dios está obrando. Hay una obra de Dios a nuestro alrededor. Cuando veíamos el capítulo 2, verso 23 al 25 del libro de Éxodo, veíamos cómo Dios trata directamente con cada uno de nosotros. En el caso de Moisés, cuando Dios se presenta a la vida de Moisés, no es la primera vez que Dios está detrás de él hace mucho tiempo. Y yo quiero decirle, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando por primera vez y que no milita en los caminos del Señor, que Dios, antes de tener una experiencia directa con un individuo, ya viene tratando a través de todo el proceso de su vida, y en ellas va involucrada muchas cosas, nuestro carácter, va involucrada la situación en donde nosotros creemos que son fracasos, pero es parte de la experiencia con Dios. Entonces, cuando nosotros... Yo quiero añadir algo ahí, César, es que muchas veces nosotros queremos trazar nuestros propios planes y por lo regular siempre le estamos preguntando a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? Pero no nos damos cuenta de que Dios ya tiene un plan trazado. ¿Sí? Cuando Dios llamó a Moisés,
ya Dios tenía un plan trazado para Moisés. Moisés no improvisó absolutamente nada. Moisés simplemente hizo lo que Así Dios es. le mandó a hacer. Y nosotros muchas veces le decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Ya Dios tiene un plan, solamente que nosotros tenemos que involucrarnos dentro de ese plan, dentro de esa obra que Dios está desarrollando. Bueno, y nada se sale de las manos de Dios. Por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial, decimos, Dios mío, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Dónde está Dios? No, Dios está presente. En cada calamidad Dios está presente. Él está permitiendo que las consecuencias de los actos de los seres humanos nos acompañen, pero en medio de esa supuesta no estar Dios, es donde Dios está orando, es donde Dios está tratando con la humanidad. Hoy hay un trato de Dios con nosotros. En redes sociales uno escucha que dice, qué bendición, podemos estar juntos en familia, hace tanto tiempo que no. Habían escuchado un meme que decía, oiga, esta calamidad me ha enseñado que al estar en mi casa, oiga, estoy conociendo a mi esposa y es una mujer muy interesante. Entonces, aunque pareciese un meme, realmente este momento puede hacer dos cosas: que la obra de Dios se refleje totalmente y que nos dejemos alcanzar de Él, o que nosotros sigamos en nuestro fracaso, y aún ahí Dios puede obrar. Ahora, cuando una persona no reconoce la obra de Dios en su vida, es una tragedia muy grande. Hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un principio que nosotros encontramos a través de la Escritura, y es que separados de Dios, nosotros no podemos caminar, ¿cierto? Que para ser una persona que Dios utilice, Dios ha de hacernos moldeables. Y eso nos muestra la necesidad de dejarnos en las manos del Señor. Jeremías hablaba acerca del alfarero, ¿cierto? Nosotros debemos estar en las manos del alfarero para que Él obre en eso. Jesús también dijo, separado de mí nada podéis hacer. Nosotros es. No podemos hacer nada de manera independiente. Nosotros tenemos que depender continuamente de Dios, y para estar en su voluntad tenemos que meternos en los planes de Dios. Y muchas veces nosotros queremos meter a Dios en nuestros planes, en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros anhelamos, pero nosotros siempre debemos de entrar en la obra que Dios ya está haciendo. Quiero saludar, César, a dos personas más del grupo, a Maru Eugenia. Bienvenida, Amaru. Eugenia, Dios te bendiga. Bueno. Y también nuestra hermana Sonia desde San Cristóbal está al tanto de esta enseñanza, y qué bueno que estén aquí con nosotros. No están, las alumnas tuyas están en San Antonio del Prado, San Popular Antonio 2, San Cristóbal, en mismo Sabaneta, Itagüí también tenemos. Bueno, qué bueno que están aquí. Ahora, hay que mirar cómo Dios está obrando, y cuando Él entra en nosotros a actuar, es cuando nos unimos a lo que Él está haciendo. Si no nos unimos a lo que está haciendo, hay algo que Él tiene que seguir haciendo en nosotros. Amén. En el caso de Moisés, tuvo que sacarlo de su tierra. El carácter de él, su fracaso, lo llevó a un lugar en donde tuvo que confrontar, dio su vida, encontrarse él con él mismo. Imagínense estar con las ovejas tantos años. ¿Cuántas veces Dios quiso hablar con Moisés, dama? Bueno, Dios llega en el momento preciso, porque es que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Estamos hablando de la zarza. Sí, en el momento en que Dios iba a comenzar a trabajar con Moisés, era el momento preciso para hacer la labor. Hay momento. Dios no se adelanta ni se atrasa. Hoy puede ser tu momento también, ¿cierto? Del trato de Dios con tu vida. Muy bien. Ahora, la segunda verdad. Esa es la más importante. Sí, hoy estamos en la cuarta verdad, creo. La de Dios habla. Sí. ¿Cierto? Entonces vamos a ir verdad tras verdad. La segunda verdad es que Dios busca una relación de amor contigo. ¿Quieres decir algo ahí? Sí, es lo más importante. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, y en cuanto al hablar, al escuchar la voz de Dios, es esencial que haya una relación íntima con Dios. Y hablamos de a veces la monotonía, que muchas veces nosotros oramos de una manera monótona y hacemos un monólogo, siempre estamos hablando nosotros y no dejamos que Dios hable a nuestro corazón. Lo importante es de mantener una relación no puede ser de una sola persona, una relación se compone de dos personas, y es de Dios para conmigo.
Y eso es lo bueno, lo interesante de este trabajo, que siempre nos está enfocando la importancia de mantener una relación de amor, enamorados realmente de Dios y permitir que Dios hable con nosotros. Y como vamos a ver hoy, va a estar hablando de muchas maneras a nuestra vida. Y es algo tremendo, dama, porque uno mira, por ejemplo, en la vida de Moisés, volviendo a este caso, y es en el primer capítulo se analiza mucho el trato de Dios con Moisés, ¿no? ¿Cómo Dios tiene que permitir? ¿Cuántas veces quiso hablar Dios con Moisés? No sé. Permitir que esté solo y tenga una experiencia increíble, que es ver esa zarza arder y no consumirse. Él llevaba años callado, bueno, con las ovejas, pero prácticamente hubo una dificultad. Cuando una persona sale de estar tanto en relación con otras, se vuelve lenta en lo que habla. Entonces uno nota, por ejemplo, cuando él viene de Faraón, que dice que él era torpe en el habla. No es que era gago, algunos dicen, no, es que era tartamudo, no era tartamudo. Lo que pasa es que tantos años sin estar en relación con la gente, ya no tenía esa facilidad de palabras que su hermano pudo desarrollar. Entonces, en esa quedarse callado es cuando Dios obra. Hoy veía las imágenes de Sabaneta, alguien la colocaba, y veíamos las calles de Sabaneta totalmente vacías anoche. Un pueblo que es, mejor dicho, viernes, sábado y domingo, más de 500 jóvenes en las calles de Sabaneta y no ver a nadie. O sea, hay un silencio. Dios quiere hablar. En este momento Dios nos está hablando. Es más, tal vez te conectaste a las redes sociales a ver qué encontrabas a esta hora. Y ahí está Dios hablándote a través de estos instrumentos que Él tiene. Cualquier instrumento va a utilizar Dios. En el capítulo 3, verso 2, dice que apareció el ángel de Jehová. Después de un estudio bíblico daremos cuenta que el ángel de Jehová es el mismo Cristo, que es la palabra de Dios. Y dice que en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Normalmente una zarza se consume en el desierto en instantes. Y seguramente Moisés vio muchas zarzas ardiendo. ¿Sí? Pero esta era diferente porque no se consumía. Muy bien. ¿Quién tomó la iniciativa? Y es donde queremos llegar. Exactamente. Dios es quien toma en nuestras vidas la iniciativa. Nadie de nosotros buscó a Dios. Dios nos encontró. Éramos esa oveja perdida que el pastor, que él empezó a buscar hasta que nos encontró a nosotros. Entonces él toma la iniciativa, se acerca a Moisés para iniciar ¿qué? Una relación de amor que él tenía muy especial, y lo hizo a través de una sencilla zarza. Uno mira en la Biblia cuando se habla de la zarza y la zarza no tiene nada que ofrecer. Por allá hay una parábola de la zarza queriendo mostrar que la zarza no tiene nada que ofrecer, y sin embargo Dios utiliza una zarza que no tiene nada que ofrecer, pero en las manos de Dios esa zarza es un instrumento para Dios. Bueno, Dios se vale de cualquier cosa para acercarse al hombre. Nosotros como seres humanos nunca buscamos a Dios ni vemos la necesidad de buscarlo, pero Dios en su amor, en su misericordia, como decía César hace un momento y como nos enseña el libro, Dios siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros y de que nosotros nos acerquemos a Él. Él es el que nos atrae a Él. Y nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios porque realmente no merecemos que un Dios tan maravilloso se interese por nosotros, mas Él está tan al tanto de nuestra vida, se preocupa por nosotros y quiere tener esa relación como la tuvo con Adán y como la tuvo con Eva ya. Es una relación de amor. Una relación de amor. Porque a veces vemos a Dios como un Dios castigador, un Dios terrible, un Dios que mira de lejos. No, es un Dios tierno, dulce, amoroso, cariñoso, cuidador, amante, padre, etcétera, etcétera. Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Él va a cumplir los propósitos en tu vida. Él ya los tiene trazados. No te preocupes. Si las cosas no funcionan como tú crees, sí están funcionando como Él quiere que nosotros. ¿Por qué? Porque Él cumple sus propósitos. El salmista decía, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, qué bueno que Dios cumple sus propósitos, y en el caso donde Moisés se vuelve un amigo de Dios. Hay una relación de amistad de Dios con él. La tercera verdad es que siempre Dios está haciendo una invitación. Siempre. Dios al ser humano siempre le va a pedir que se acerque a Él.
Lástima que siendo un Dios tan bueno, que siendo un Dios tan grande, nosotros nos alejemos de la presencia de Él, nos alejemos de sus propósitos. Es triste que nosotros nos separemos de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, digo es triste en nuestro caso, pero Dios tiene todo, hay un dicho por ahí que dice calculado, ya todo está calculado. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar. ¿A través de quién actúa Dios? Siempre actúa a través del pueblo suyo. Sí, a través del pueblo de Él. Dios hoy está orando. No, y en toda la historia, César, hemos visto cómo Dios ha obrado en el mundo entero, ¿sí? Cómo Dios se ha glorificado, se ha revelado al ser humano a través de su pueblo y a través de muchas otras cosas, porque Dios, como decíamos, Él usa cualquier recurso para revelarse al hombre. Dios siempre ha estado interesado en revelarse al hombre. Dios no se ha escondido del hombre, Él siempre se ha manifestado al hombre de muchas maneras. Hay gente que ignora mucho la historia. ¿Qué hubiese sido de la humanidad sin la reforma protestante? La reforma protestante trajo la revolución industrial. La reforma protestante trajo el hecho de que los pueblos tuvieran una formación académica, porque fue la inclinación a que la gente estudiara, a que la gente aprendiera a leer, a que la gente tuviera, por ejemplo, las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Se levantaron grandes hombres. La mayoría de inventores más grandes son personas con una mentalidad cristiana, evangélica, cristiana. Son gente que ha sido tratada por Dios, en toda la historia fueron tratados por Dios, y hubo una revolución de los pueblos para bien. Era Dios hablando a través de su pueblo. Ahora, Dios sigue hablando a través de su pueblo y Él siempre está dispuesto a revelarse, a mostrarse a nosotros. ¿Para qué se revela Dios? Sí. Hay Primero, propósitos, sí. Dios quiere mostrar el plan que tiene. Cuando Dios se presentó a Moisés, le dijo el plan que tenía y era de liberar a su pueblo, de sacarlo de Egipto. Y cuando Dios se revela a nosotros, también Dios nos muestra cuál es su plan y cuál es su propósito. Él nunca nos permite hacer las cosas a ciegas. Él siempre nos muestra lo que Él quiere hacer. Y yo creo que ese es un tiempo para darnos cuenta de que Dios se quiere revelar hoy al mundo entero. ¿Y dónde está la iglesia? Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas para que la gloria de Dios sea manifestada. Dice la Escritura en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hace un buen tiempo hemos venido nosotros hablando acerca de lo que Dios va a hacer en la humanidad. Para muchos ha sido muy duro lo que estábamos hablando. Dios tiene que llevar al hombre a arrinconarlo. Vendrán situaciones difíciles. La Biblia habla de pandemias, la Biblia habla de terremotos. Que entre otras cosas te quiero contar que ayer hubo terremoto, mi amor, de 6. Bueno, en nivel muy grande, mientras nosotros estamos en esta situación. Y no solo ayer, desde la semana pasada habían reportes en Chile y en otros lugares. Lo que pasa es que lo que está pasando en el mundo llama más la atención. Pero es algo tremendo la forma como el hombre es tratada y cómo Dios a través de las Escrituras lo decía, y muchos que predicamos el Evangelio lo hemos predicado desde los púlpitos. Para muchos era muy duro, pero cómo Dios tratará así, no, es la consecuencia. Pero Dios, en medio de eso, utiliza a su pueblo para hacerlo. ¿Qué sería una nación como Colombia sin las instituciones cristianas de resocialización, por ejemplo, para drogadictos? Hay cantidad de personas que han sido resocializadas y que Dios ha utilizado a su pueblo. Dios ha hablado en esta nación, está hablando a través de su pueblo. Y muchas de esas personas las vemos en medios de comunicación, son humoristas colombianos. Bueno, hay una gran cosa que Dios está haciendo. Habla a través de sus siervos y muchos entienden el momento de Dios. ¿Qué hace Dios? Nos invita. Nos está invitando a participar de su obra en esta oportunidad. Amén. Es importante que cada día le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. En la oración del Padre Nuestro vemos que dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y nosotros debemos de entrar en esa voluntad de Dios y permitir o aceptar esa invitación que nos está haciendo para que participemos en su obra. Y Dios mostrará también los propósitos. Y sabemos que el plan de Dios y el propósito de Dios, el eterno, el que siempre ha permanecido, es la salvación del ser humano. Es de que el hombre entienda que hay un Dios todopoderoso que le ama. En Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores
pues he conocido sus angustias. Está hablando del pueblo de Dios. Dios siempre ha tenido un pueblo, ama a toda la humanidad. Mi abuela decía, todos somos hijos de Dios. No, los hijos de Dios son los que han aceptado a Jesús. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestades, poder y autoridad para ser hijos de Dios. Dios quiere que tú seas su hijo. Todos somos criaturas de Dios. Mi abuela decía, todos somos hijos de Dios. Y pisó un carro un señor, ay, pobre cristiano. No, abuela, era ateo. O sea, porque se creía que por ser un ser humano es ser cristiano, ¿no? Ser cristiano es aquel que lo recibió, que dejó que él empiece a ser, recibió esa invitación de Dios para poder Dios tratar con él. Y Dios, cuando somos su pueblo, va a oír nuestro clamor, va a ver nuestra necesidad. Hoy, Damaris va a estar más frente al tema que estamos en cuanto a Dios me habla, ¿cierto? Y tú nos vas a orientar. Hasta aquí Damaris me pidió que la apoyara en esto. Vamos a estar juntos, pero nos va a guiar en este proceso. Bueno, quiero recordarles, mis amados hermanos, que nos pueden escribir a través del WhatsApp 301-317-9064 y también pueden hacer su llamada telefónica al 243-8090 para que estemos socializando sobre nuestro tema, Dios habla, ¿sí? Hemos visto en Hebreos, en el capítulo 10, verso 1 y 2, que nos muestra de que Dios habló de muchas maneras y Dios habló muchas veces. Dios nunca ha cesado de hablar. Dios siempre le ha hablado a la humanidad de muchas formas, de muchas maneras al ser humano. ¿Ven? Y vimos que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de sueños, a través de visiones, a través de sus profetas, a través de señales, prodigios. Dios habló a través de ángeles. Cuando habla del ángel de Jehová, Dios también habló a través de ellos. Y Dios siempre buscó la manera de revelarse al hombre y de hablarle al hombre. Por eso tenemos un texto aquí, Juan 8:47, un texto maravilloso que me encanta y que es muy propio para el tema, que nos dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto quiere decir que todo aquel que ha conocido al Señor, que ha tenido una experiencia con Dios, que mantiene una relación de amor con Dios, puede escuchar la voz de Dios. Amén. Miramos entonces el siguiente diapositiva. Esta frase dice: si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el problema está en el mismo corazón de su vida cristiana, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos o no discernimos cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, o Dios nos quiere orientar o nos quiere guiar a hacer algo, es porque nuestra relación con Dios no está muy bien. Muy bien. ¿Qué nos están diciendo por acá? Bueno, a través del WhatsApp todavía no tenemos preguntas ni nada de esto. Recuerde que estamos esperando también su llamada. Bien. Dios entonces ha hablado también a través del Urim y del Tumim. Fue un medio que Dios utilizó para hablar a su pueblo. Le habló a Elías a través de un silbo apacible, habló a través de la zarza ardiente. En este caso no sabemos qué utilizó para hablarle a Moisés, pero Dios le habló a Moisés y a muchos hombres del Antiguo Testamento. Dios le habló. Vemos aún cómo en el Nuevo Testamento Dios sigue hablando. A través de los evangelios nos damos cuenta de que Dios habla a través de su Hijo Jesucristo a toda la humanidad. Hasta el día de hoy Dios nos sigue hablando. El Señor dejó señalado en su escritura todas aquellas cosas que eran necesarias que nosotros supiéramos. De hecho, cuando Él le da la gran comisión a los hermanos, a los discípulos, les dice que enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado, ¿sí? O sea, ahí estaba la palabra de Jesús. Luego viene en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva también emprende y empieza a escuchar la voz de Dios, pero ya de una manera diferente. Y es como ya no estaba su Hijo, viene entonces a hablar a través de su Santo Espíritu a la iglesia primitiva. Dios habla a través de su Santo Espíritu. ¿Preguntas? Vamos a mirar si tenemos aquí una pregunta. Dice Sonia, ¿en cuál página está?
Bueno, vamos viendo la lección 10, Bueno, estamos queremos hacer repasando. una pequeña aclaración. Nosotros tenemos 2 manuales Ujú. y también queremos hacer la invitación a las personas que quieran. Este estudio lo hacemos en grupos. Damaris tiene un grupo de estudio que son 12 personas, 12 mujeres que están con ella, y ellas están utilizando, mostrar el material. Este material es un libro compacto, y en este libro compacto están en la clase número más o menos 12, ¿cierto? Ujú. Ya va a decir la Vamos de página. la 12 a la 15. Muy bien. Y el material que normalmente utilizamos es este, lo manejamos más entre pastores, que es el mismo material, pero entonces en este estaríamos por allá en el capítulo 5, que habla que realmente hablan lo mismo, pero es una diferente presentación. Si quisieras estudiar, hacer un estudio de estos con nosotros, te puedes contactar con nosotros en Iglesia Cristiana Palabra y Renovación después de todo esto que está pasando y podemos avanzar en esto. No tiene ningún costo los estudios, el objetivo es crecer en la fe. Muy bien. Muy bien, va página, entonces el libro, las del grupo, estamos en la página 134, donde vemos cómo Dios habló a través del Antiguo Testamento. Aquí encontramos 4 factores importantes, yo creo que los 4 factores importantes de cómo el primero es, casi siempre cuando Dios habló se comunicó con el oyente de un modo, de una manera única, ¿sí? Dios se comunica con cada uno de nosotros de una manera única. O sea que la experiencia es diferente de cómo Dios habla a cada persona. Usted no puede decir que Dios le va a hablar de la misma manera que me habla a mí o de la misma manera que le habla a César. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, entendemos y sabemos cómo Dios nos habla. Por eso usted no puede, si usted tiene una relación con Dios, usted no puede decir, pastor, ¿será que Dios me habló a través de esto? ¿Sí? La única persona que lo debe saber es usted misma, cómo Dios le habló, porque su relación dice mucho de eso. Entonces el primer factor es que Dios, cuando habló con alguien, lo hizo de una manera única. No se ha presentado Dios a través de varias zarzas. Solamente a Moisés se le presentó a través de la zarza. Nadie más puede decir, a mí también se me presentó Dios a través de una zarza. No, ya me tocó la experiencia a mí con la zarza. No, solamente hay una manera única a cada persona con la que Dios habla. Entonces una experiencia de una persona no es la misma. No. He escuchado a alguien que tuvo una experiencia con Dios, se estaba duchando y tuvo una experiencia con Dios. He encontrado otras personas que ha sido en su casa. Tu misma experiencia, dama. Amén, sí. En una iglesia romana. Sí. Dios me habló allá y me mostró cuál era el camino el cual yo debía de seguir. Pues mira cómo Dios trata con nosotros. Y aún así te siguió hablando en tu casa, ni te congregabas al comienzo. Sí. Hasta también. que el Señor te guió y Ya, te mostró que era exacto. necesario. A través de personas que no tenían nada que ver con el Evangelio, pero Dios me estaba hablando y yo podía entender que era Dios quien me estaba guiando. Oh, qué bien. Sí. Tenemos un segundo factor. César dice que cuando Dios habló, la persona supo que era Dios, ¿sí? Es la seguridad en el la Señor. certeza, Sí. ¿sí? Porque esa seguridad me va a mostrar que es Él el que me está hablando. Va a tener certeza de que no es un trato a través de individuos, sino que es un trato directo de Dios a mi propia vida. Cuando Dios se le presenta a Moisés, Moisés no dijo, ay, ¿quién será el que me está hablando? Él sí le preguntó, si me preguntan quién es usted, yo cómo le respondo, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Yo digo, ¿quién me mandó? ¿Quién me envió a ustedes? El Señor le dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Tremendo. Y en el caso de ellos. Pero él estaba seguro de que era Dios el que le Sí, estaba hablando. porque el ser era Dios. Entonces prácticamente la revelación de Dios es el ser que existe, el único que existe, es el que habla a tu vida. Yo soy el que soy. Muy bien, sí, eso lo vemos en la página 135 para las hermanas que nos están. Bueno, y es basado en lo que Dios habla con él ahí en el capítulo que hablamos de la zarza, cómo se desenvuelve, ve que la zarza estaba ahí, el Señor empieza a hablar, versículo 14, cuando él pregunta que quién era, y el Señor le dice, yo soy el que soy, o sea, yo soy el único ser que existe. Eso es yo lo que soy el que puede hacerlo todo, yo soy el que puedo suplir todas sus necesidades, yo soy el que puedo ser lo que tú quieres que yo sea, ¿sí? Muy bien. Nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro sustentador, etcétera, etcétera. Dios es el todo para cada uno
de nosotros. Hay un tercer factor, César, que es cuando Dios habló, la persona entendió lo que Dios le dijo. Dios nunca nos deja a medias. O en confusión. O en confusión. Dios siempre habla claro. También vemos allá en 1 Corintios, dice que Dios habla no para confundir. Y las cosas que acontecen en la iglesia o en medio de la congregación no son de confusión. Todo es muy claro a través de lo que Dios nos quiere dar a conocer. Y el cuarto factor es cuando Dios habla, ese momento fue un encuentro con Dios, ¿sí? Cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios o que Dios habla en nuestra vida, ese es nuestro encuentro con Dios. Bien, en el Evangelio entonces vimos que Dios habló a través de Jesucristo. En Hechos, desde el Pentecostés en adelante, Dios nos habló a través o nos habla a través del Espíritu Santo. Ahora sí, pasemos al capítulo 12, César. Y vamos a tener, vemos aquí que Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. La palabra de Dios es lo más seguro y lo más certero que nosotros tenemos. Hoy nos encontramos de que mucha gente está esperando de que Dios le hable a través de una profecía, le revele a través de un sueño, le revele a través de una visión, pero ya Dios todo lo ha dejado escrito en su palabra, y a través de su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios. Allí tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, y a través de la palabra Dios siempre nos está hablando. Tenemos aquí una imagen, ¿sí? Y vemos que cuando Dios nos habla, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia, tenemos allá el cuadrito amarillito, la Biblia, tenemos la Biblia, leemos la Biblia, y recuerden que el Espíritu Santo es una persona y que es el Espíritu de verdad. Cuando usted y yo leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela la verdad, ¿sí? Nos enseña la verdad. No todas las personas pueden entender la palabra de Dios. Se necesita del Espíritu de Dios para poderla comprender. Y aquí es donde es necesario entender algo, y es, si una persona, y eso le ocurre a muchas, se acerca a las Sagradas Escrituras, pero no abre su corazón a Dios, no deja que Dios trate con su vida, no deja que Dios haga una obra específica en sí, Dios no va a poder tratar con ella. Puede conocer de la Biblia, no conoce gente que conoce de la Biblia, pero no ven la guianza de Dios y el conocimiento que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guía y me guía, tú puedes estar en la punta de Sudamérica y yo puedo estar en la Conchonchina, y Dios va a hablarte a ti exactamente lo que me habla a mí. ¿Por qué? Porque su palabra a través del Espíritu Santo es cuando es efectiva, y Dios trata con nosotros. Ahora, cuando yo comprendo esas verdades espirituales, es porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Entonces podemos decir, aquí hubo un trato de Dios. La Sagrada Escritura le llama un nuevo nacimiento en la vida de Amaris, un nuevo nacimiento en la vida de César, porque hay un trato directo de Dios de la misma manera. Dios puede tratar de muchas formas, pero realmente en el fondo el Espíritu Santo es el que guía esta parte. Entonces tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Dice Jesús: yo les dejaré al Consolador y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo entonces se revela a sí mismo para revelar los propósitos de Dios y sus caminos. Cuando Dios se revela al hombre, revela su carácter. Dice que Dios, cuando se presentó a Moisés, dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Cuando se presenta a Moisés, le dice: el lugar que pisas, santo es. Así es. O sea, habla de la santidad de Dios. Y en muchas partes de la Escritura habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios perdonador, el Dios proveedor. Siempre Dios se revela con su carácter. Sí. Un Dios de amor, un Dios que sabe relacionarse. El Dios, cuando se revela a nosotros a través del Espíritu Santo, lo hace para revelarnos sus propósitos y sus caminos. Tremendo, sí, así Dios revela sus propósitos y sus caminos. Es como me habla Dios
¿Cómo puedo saber cuando Dios me habla? ¿O cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Para conocer la voz de Dios, dice Juan capítulo 10, versos 2 y 4, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es. Mis ovejas, los que somos de Dios. Ahora, más adelante vamos a tener el estudio de Mateo, César, donde en el Instituto Dios, Bíblico, a las 9 de la mañana. Sí, muy bien. donde Dios se revela a los humildes. El soberbio y el orgulloso no puede entender la palabra de Dios, no puede entender el mensaje, porque Dios se lo revela a aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo. Lo veíamos en la clase de Instituto Bíblico también la semana pasada. Dios se revela a aquel que es humilde, que es sencillo. Y dice Jesús que esas cosas, esto que está escrito acá en su palabra, ha sido reservado para aquellos que son como niños. ¿Qué son los niños? Aquellos que les gusta aprender y que les gusta conocer a Dios. Entonces, las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocemos la voz de Dios, ¿sí? La palabra, la Biblia entonces es la palabra de Dios. En Hebreos nos dice que Dios se reveló a sí mismo a la humanidad, ¿sí? Este libro no es un libro de historia, es la palabra de Dios. Así es. No es un libro de historia, es la palabra de Dios, es la historia de Dios, ¿sí? Que se quiere revelar a cada uno de nosotros. Entonces, después de que nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Después de tener la verdad revelada, vienen los ajustes. Nosotros nos ajustamos a Dios, o sea, entramos a someternos a la voluntad de Dios, a obedecer su palabra, a obedecer su mensaje, ¿sí? Y así termina toda esa parte de la escritura. Ahí tienen sus pasos, ahí en la página 167 está la lista de los 6 pasos. Tú lees la palabra de Dios, segundo el Espíritu de verdad, toma la palabra, te revela la verdad. El numeral 3 dice, ajusta tu vida a Dios por medio de su verdad. Cuarto, la obedeces. Quinto, Dios obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Y sexto, llegas a conocer a Dios de una manera más personal y real como resultado de esa experiencia. Bueno, estamos esperando que nos llamen 243-8090 o que hagan sus aportes o sus preguntas allí a través del grupo de WhatsApp de mi experiencia. Yo veo a estas mujeres como muy calladitas. Ella está muy calladitas hoy. Cuando están en la comunidad, yo noto que hablan poquito. Bueno, yo entiendo que no es igual tampoco cuando nos reunimos nosotras junticas a contar nuestras experiencias. Pero realmente, por ejemplo, en lo que ha sido ese trato de Dios personal con cada una de las hermanas de la iglesia, es factible que alguna en estas verdades que estamos enseñando esté pasando por una de estas experiencias, ¿cierto? Esta semana o la semana pasada haya el Señor tratado con sus vidas y se ha hecho una realidad lo que se ha estado estudiando de la palabra. Aquí solamente estamos haciendo un resumen, pero realmente hay una infinidad de textos bíblicos que se han dado para poder llegar a ciertas experiencias, que es lo más importante y lo más valioso de estos grupos. Bueno, aquí lo estamos haciendo así, pero no es como un monólogo del profesor, sino que es la experiencia que todos compartimos de lo que Dios está haciendo. Es que es importante que podamos tener algo. Dicen que hay un mensaje de voz. No, para que puedan utilizar ese medio también. también. Bueno, también sí. Bueno, también pueden mandar un mensaje de voz a través del WhatsApp, mi experiencia con Dios, y estaremos dando respuesta. O queremos también escuchar tu experiencia a través del estudio de este libro. Todas me dicen, no, qué libro tan maravilloso, qué delicia, pero también queremos escuchar cuál ha sido tu experiencia con Es más fácil hacerlo así a través de esto. Bueno, dice nuestra hermana Sonia que ella está en el proceso intentando será una llamada. Recuerda el fijo 243-8090 y estaremos dando respuesta a lo que quieres hacer. Sí, no, está bien. Está el más, resumen entonces de este capítulo 12
lo encontramos ahí en la página 171, dice que a medida que nosotros dedicamos tiempo a nuestra relación de amor con Dios, podemos conocer su voz. Es real, no podemos quizás entender muchas cosas desde un principio, pero a través del proceso aprendemos a conocer la voz de Dios. Sabemos que Satanás, el enemigo, también busca la manera de desviarnos y puede llegar mensajes falsos o las malas interpretaciones, César, porque Dios habla a través de la Biblia, sí, pero también nosotros podemos malinterpretar muchas veces las cosas por la falta del conocimiento de la palabra de Dios y cuando no conocemos realmente a Dios. Si hay textos que nosotros leemos así a la deriva y en donde pongamos el dedo, podemos llegar a tener una mala interpretación de lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Hay algo que hay que entender y lo veíamos ahora, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar la Sagrada Escritura, nos va a revelar las intenciones de Dios. Cuando Él está haciendo eso, nos está pidiendo ajustes. Esos ajustes que nos está pidiendo es de acuerdo a los principios de Dios. Y yo aprendo a caminar y ajustar mi vida en base a esos principios. Él por allá hablándole a los apóstoles, a los discípulos, les dice, yo soy el buen pastor. Pero también dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, hay muchas voces. Hay una experiencia muy hermosa que la he contado a algunos hermanos de la iglesia, y es la experiencia de dos pastores en Israel. Alguien que estaba visitando Israel miró que dos pastores descendían de una colina y venían con dos grandes rebaños. Entonces él se quedó ahí y empezó a mirar que ellos dos en la mitad se juntaron, pero se mezclaron todas las ovejas de los dos pastores. Y de un momento, pues ya cuando terminaron de hablar, en un momento determinado, entonces uno de estos pastores llama a las ovejas en el idioma de ellos, y el otro pastor arrancó por el otro lado y para él la percepción era una voz similar, las palabras fueron similares, el silbido fue exactamente el mismo, pero a medida que los dos pastores se retiraban y llevaban rebaños muy grandes, los rebaños se fueron y ninguna oveja se extravió entre las del otro rebaño. Las ovejas del Señor escuchan su voz. Muy bien. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la palabra de Dios y la oración van ligadas. Capítulo 13 dice, Dios habla a través de la oración. No podemos separar. Muchas veces las personas se dedican a orar y a orar solamente y dejan la palabra de Dios a un lado. Así es. Entonces empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar palabras o supuestas revelaciones que van en contra de la escritura, en contra de la palabra. Es esencial, hermano. No sé por qué muchas veces se le da más prioridad a una cosa que a la otra. No podemos hacer de esa manera. Tenemos que darle la prioridad a la palabra y a nuestra relación de amor con Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros separamos la oración de la palabra, podemos caer en grandes Damaris, la oración podría convertirse en una actividad religiosa. Uno nota que hay gente que como lo hacíamos cuando repetíamos oraciones, el rezo, ¿cierto? Cuando Jesús habla de la oración, dice, primero que todo la oración no es rezar. Y Él dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, o sea, repetir. Y uno ve que la gente, ay, voy a orar, ¿qué oró usted? 20 Padres Nuestros, 10 Padres Nuestros, oración. El pueblo de Israel hacía grandes oraciones. Hoy en día, el pueblo de Israel va al muro de los lamentos y hacen grandes oraciones, pero son repetir situaciones de otro, es prestado, ¿cierto? No hay un acercamiento a Dios. Entonces aquí lo que necesitamos es aprender a decirle a Dios en un diálogo. Entonces orar no es repetir el Padre Nuestro. No, César, y nosotros todos los días no vivimos lo mismo. Exactamente. Tenemos experiencias nuevas cada día, cosas nuevas que aprender, inquietudes nuevas, cosas que preguntarle a Dios. Por eso nuestra oración no debe ser monótona. Cuando nuestra oración es una relación de amor, siempre tiene que variar, ¿sí?
nuestra conversación. Si mi esposo y yo todos los días habláramos lo mismo, ¿usted se imagina? Pero todos los días hablamos cosas diferentes de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los problemas y de acuerdo a las cosas que se están presentando día tras día. Así debe de ser nuestra oración también, de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos experimentando. Y Dios seguramente va a hablar a nuestra vida a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. La oración y la palabra de Dios siempre están ligadas. No, usted no puede decirme a mí, yo oro 5 horas diarias. Puede orar 5 horas diarias, eso está muy bien. O Rico. repetir oraciones durante 5 horas. Pero la pregunta es, ¿y la palabra de Dios dónde está? ¿Dónde queda? Porque hay mucha gente que dice, no, la letra mata, que pereza tanto estudiar la palabra. Ajá. Yo es suficiente con la oración. No, porque es que Dios también quiere hablarnos. Nos quiere hablar a través de su preciosa palabra. Y es que cuando viene esto, o sea, Dios me habla, yo me relaciono con Dios, hay ajustes con Dios. Y ese ajuste es caminar de acuerdo a. Entonces, empiezo a caminar de acuerdo a qué? A lo que Dios me está hablando. O sea, va ligada. La relación con Dios es, uno, un trato de Dios directamente a mi vida a través de la palabra. Y lo siguiente es que no es solo la palabra. Debo caminar en obediencia, porque si no camino en obediencia, se pierde lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sabes, César, que Dios siempre nos está motivando a orar? ¿Sí? Él siempre quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, siempre. Exacto. No es de un ratico solamente, es de todo un día, una constante, ¿sí? Y Él toma la iniciativa para motivarnos a la oración. Amén. Pero a través de qué nos motiva Dios a buscarlo, a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y entendemos lo que Dios nos habla y comprendemos sus propósitos, eso nos conduce a nosotros a orar, a hablar con Él, a tener una relación íntima con Él. Y también el Espíritu de Dios nos guía a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, creo que es donde está. Acá? Ahí está el texto, ¿no? No. Ah, sí, pero ya lo tenemos aquí en la oración. En Romanos capítulo 8 dice que cuando nosotros no sabemos qué decir o no sabemos cómo pedir, el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios porque Él escudriña lo profundo de Dios, lo secreto de Dios, conoce lo que Dios quiere hacer. Y cuando el Espíritu de Dios me guía a mí en la oración, entonces siempre me va a guiar a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Hoy encontramos que muchas veces oramos para que Dios nos dé, y nos dé, y nos dé, y siempre nuestra oración es peticiones. Se dice que es como si Dios tuviese en un garaje toda la provisión. Ahí está la provisión. ¿Qué necesitamos? Pedir como conviene, pedir como es, en el momento de Dios. Dios no va a contestar. He escuchado, pues, hoy hay una situación en el mundo donde, Señor, que esto se quite, que esto se acabe. Eso se va a acabar cuando Dios quiera, porque es que está la soberanía de Dios. Es el error que muchos cristianos tienen. No, Dios te va a sanar hoy, un momentico, en el trato de Dios con tu vida, en la soberanía de Dios, hay sanidad para tu vida hoy, porque si el trato de Dios con tu vida, en el trato no hay sanidad hoy, lo que Dios te puede dar hoy es paz, tranquilidad. Que Dios acabe ya con la pandemia que está sufriendo el mundo. No, Dios va a cumplir un propósito en el mundo. Y el propósito que Dios tiene con el mundo, lo va a cumplir primero. De lo contrario, no, pues Dios no lo va a hacer en el espejo. Muy bien. Vemos que en Jeremías capítulo 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira bien, yo clamo a Dios, ¿sí? Sí. Y Él responderá. Sí. Después de que responde, también nos enseñará cosas grandes que nosotros no conocemos. Qué bueno y qué importante es que nosotros aprendamos esto, porque cuando caminamos de acuerdo a eso, dejaremos de ser, yo creo que muchos cristianos somos como caprichosos. ¿No has visto que la gente dice, ay, no vuelvo a la iglesia? ¿Por qué? Es que Dios no me dio lo que le pedí.
venga. Si un hijo mío me pide algo, yo recuerdo cuando vivíamos en Buenos Aires, en Boston, que nuestros hijos eran muy pequeños y vivíamos cerca al parque, ¿cómo se llama? La Ladera. Y Dani, nuestro hijo Daniel tenía que 5 añitos, 6 añitos y yo lo llevaba al preescolar. Daniela, yo ya me sé ir solo, déjeme solo. Pero bajando unas escalas había una avenida que era esa que iba en sí, una locura. Y fuera de eso había perros rabiosos, personas malas. No, ya, yo lo llevo. Y me decía, bajemos las escalas. Sí, ¿por dónde vamos? Pasemos la calle, mire por los lados. Y cuando vio, en esas vio un perro bravo y se quedó así, temblaba. Y me tocó a mí pues pararme y llevarlo. Y entonces yo le decía, así es, hijo. Aunque tú sabes ir solo, o aparentemente sabes, necesitas que te guíe, que te lleve. Igual Dios no nos va a dar nada que nosotros en el momento no. Si le pedimos pan no nos va a dar una piedra, dice la Biblia. O pescado no nos va a dar una serpiente. Pero en su tiempo. Todo tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo para nuestras vidas. Muy bien. A través del Espíritu Santo oramos conforme a la voluntad de Dios. En página 175, ya para ir concluyendo, cuando Dios nos muestra entonces su voluntad, ajustamos nuestro pensamiento y nuestras actitudes a la verdad de Dios. Eso es súper esencial. ¿Sí? Luego dice, prestamos atención para ver y escuchar la confirmación o para obtener una dirección adicional de la Biblia, las circunstancias y la iglesia o otros creyentes. ¿Sí? A través de otras personas nos puede Dios hablar y confirmar lo que nosotros creemos que Dios nos está hablando. Uno podría escribir lo que Dios le habla. Es preferible. Y al ir a la palabra, eso que yo he escrito, mira que Dios me está confirmando la palabra que me ha dado. Muy bien. Terminamos entonces obedeciendo y Dios puede hacer su obra a través de nuestras vidas. Bien, nos quedamos esperando las llamadas de nuestras hermanas, no sé si porque les dio mucho temor. Tenemos Elida, nos está hablando, dice, la oración es una comunión, tú le hablas a Dios y Él te habla a ti. Así nuestra oración debe estar en razón de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Sí, amén. Así es, Elida, muchas gracias por tu participación a través de este estudio que estamos teniendo en esta preciosa mañana. Es la realidad, ¿sí? Dios siempre nos va a guiar a la verdad, ¿sí? Y Él nos va a mostrar a través de ella lo que realmente Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Yo creo, César, que ya podemos ir concluyendo en esta mañana esta clase. Aunque yo quisiera, bueno, sí, como vamos a estar durante algunos días en esto, pues este material lo estamos estudiando semanalmente. Me lleva a la Biblia, no es este material, es Dios a través de su palabra que me habla, y Dios va a utilizar materiales como mi experiencia con Dios, que es una de las materiales de crecimiento que tenemos en la iglesia. Tú puedes estudiar con nosotros, no tiene ningún costo el estudiar. La adquisición de este material vale como 50 a 60 mil pesos, pero a través de una fundación, y lo tenemos que decir para honrar a quienes nos han apoyado, hermano Ubaldo Restán y la Fundación de Generación. Entonces nosotros necesitamos, queremos decirte que este material tiene unos costos mínimos, que son costos de, no el valor del material, sino lo que le vale a la Fundación traer la importación. Y nosotros en las iglesias, en el caso de Palabra de Renovación, utilizamos este material con nuestros líderes y con personas que estamos formando. También si tú quisieras tener un grupo de estos, estar en un grupo de estos, nos contactas, puedes llamarnos al 311-366-2902. 311-366-2902. Y cuando todo esto pase, podemos estar ahí. Nosotros pastoreamos una iglesia en el municipio de Sabaneta. La iglesia es Palabra y Renovación y estamos ubicados ahí a 2 cuadritas pequeñitas del parque. Entonces, cuando todo esto pase, puedes acercarte a nosotros a través del medio de comunicación, también acercarte a la comunidad cristiana, y podemos ayudarte en el crecimiento espiritual. Quiero saludar a todos los hermanos de Palabra y Renovación que a Mauricio a Mauro, sí, al pastor Mauricio Tálvaro, que bien Mauro,
Qué bendición. Mauro quiere apoya a las iglesias en comunicaciones y es una bendición muy grande que también nos va a apoyar en todo este tema de comunicaciones. Es una bendición muy grande tener todas estas herramientas en la mano de Dios. Bueno, mis amadas hermanas, estábamos viendo hasta el capítulo 13. Ustedes tenían como tarea leer hasta el capítulo 15. Yo sé que algunas de ustedes lo han adelantado, han tenido suficientemente tiempo para leerlo, pero vamos a seguir desarrollándolo. Cada vez que repitamos un estudio de estos, no perdemos el tiempo. Siempre aprendemos cosas nuevas, diferentes, y al escuchar a nuestras hermanas compartir, también ella nos transmite de sus experiencias y esas experiencias también nos ayudan a crecer. Así que esperamos, mis amados hermanos, que sigamos participando, que sigamos trabajando en esto. Es el único medio por donde tendremos mucha comunicación en este tiempo, en este espacio, pero aprovechémoslo a lo máximo. Y leamos el libro. Yo creo que si lo leemos 2, 3, 4 y 5 veces, siempre vamos a sacarle jugo a este precioso libro que nos trae tantas enseñanzas maravillosas. Nuestra hermana Sonia manda un mensaje, vamos a ver. Dice nuestra hermana que a través de la oración, la palabra de Dios, Dios le reveló una condición en la cual ella tenía un resentimiento hacia alguien y ella pensó que ella estaba actuando bien, pero cuando viene la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado y nos lleva a reconocer y ajustar nuestra vida a los propósitos de Dios. Bien, no siendo más, mis amadas hermanas, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Recuerden, los hermanos de Instituto Bíblico, a las 9 de la mañana estaremos viendo la lección 9. Dios me les bendiga y por favor síganme hablando a través del WhatsApp sobre sus experiencias y las estaremos recordando en la próxima lección. Dios me les bendiga a todos. Extrañamos a todos nuestros hermanos. Amén. Quisiéramos terminar con una palabra de oración. Sí, claro. Si tú nos oyes por primera vez y quisieras tener una experiencia con Dios, ¿por qué no le dices al Señor en esta hora: aquí estoy, aquí está mi vida, Dios? Necesito que tú trates conmigo. He entendido, tal vez esta mañana al escuchar a estos pastores, me doy cuenta de que estás tratando con mi vida hace buen tiempo, pero he necesitado acercarme más a tu palabra y necesito que el Espíritu Santo me oriente, sea mi guía, sea mi brújula. Aquí estoy, Señor. Te doy gracias, Dios. Quisiera orar por ti en esta hora. Padre, yo te doy gracias por quienes nos escuchan. Gracias por los hermanos de la iglesia, que los extrañamos mucho. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias, por sus luchas. Y esperamos, Señor, que en este momento seas ayudándoles en medio de esta circunstancia. Gracias también te damos por esas personas que nos han escuchado. Glorifícate, bendice sus vidas y manifiéstase con todo poder y autoridad sobre ellos. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en esta hora? Dios les bendiga.